Patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy tendremos el placer de contar con Beatriz Franganillo de Santa Lucía. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Todo bien? Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí, como comentaba. Bien, en el día de hoy sobre todo hablaremos de renta variable, con especial atención a renta variable en Europa y el posicionamiento, ¿no? Y las perspectivas que vamos a tener para 2022 y bueno, cómo se ha desarrollado este curso 2022. Es por eso que me gustaría empezar, Beatriz, ¿no? Comentando, ahora que estamos cerca ya de cerrar este año, que podemos decir que ha sido algo negativo, ¿no? Sobre todo en renta variable. ¿Qué análisis podríamos hacer de estos últimos 12 meses? Y si consideráis que los factores que han marcado un poco el rumbo de este año podrían seguir haciéndolo en 2023. Bueno, pues como bien dices, ha sido un año muy complicado. De hecho, bueno, pues con los datos ya en la mano, porque como comentabas, pues prácticamente ya se ha acabado el año y tenemos aquí las Navidades a la vuelta de la esquina, pues podemos confirmar que 2022 ha sido uno de los años más duros, tanto para el inversor como para los gestores, ¿no? Porque al final, bueno, pues ha habido caídas en todos los tipos de activo, pero bueno, sobre todo se ha dado una paradoja y es que la renta fija, depende de qué segmentos, evidentemente, pero en muchos casos pues ha igualado las caídas en renta variable, ¿no? Y es un tipo de inversor pues que no está acostumbrado a estos niveles de volatilidad. Con lo cual, bueno, pues ha sido un año muy difícil. ¿Y por qué se ha producido todo esto? Bueno, pues como todos sabemos, por la invasión rusa de Ucrania, que ha transformado el mercado energético y ha provocado una gran crisis energética a nivel global. Y bueno, pues esto ha producido pues diferentes eventos, ¿no? Como la transferencia de renta de países consumidores a países productores, ha generado un empobrecimiento de las rentas medias occidentales por esa elevada inflación, ha supuesto pues un cambio de paradigma en el modelo productivo internacional y con ello pues ha llevado fuertes incrementos en los costes de generación y se han elevado bueno, pues las tensiones bélicas y ha provocado pues esa reaparición de inflación que todos vivimos día a día, ¿no? Cuando vamos a hacer la compra o cuando vamos a poner gasolina al coche. Pero yo creo que no es todo malo y hay que quedarse con que, bueno, pues partimos 2023 desde un escenario mucho más positivo en el área de la renta fija, con rentabilidades muy atractivas, y luego en la parte de renta variable, que es donde yo creo que vamos a comentar, como bien decías, pues también partimos de unas valoraciones muy atractivas, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que quedarse con, bueno, pues de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, porque el próximo año está aquí a la vuelta de la esquina. Como decías, ¿qué factores marcarán el próximo año? Pues probablemente los mismos que han marcado este 2022, ¿no? O sea, 2022, perdona. 2023 va a ser un año en el clave, pues para comprobar sobre todo el impacto de esas políticas monetarias restrictivas desplegadas por los bancos centrales este año, y la crisis energética pues va a mover también los mercados, ¿no? La desaceleración económica pues parece inevitable, pero el quid de la cuestión sobre todo pues va a estar en si va a ser suave o va a ser más profunda, y nosotros pensamos que va a ser de las primeras, ¿no? Más suave, y el mercado, bueno, ya está descontando que en Estados Unidos, bueno, pues está acercando ese momento de estabilización de tipos. Y en general, bueno, pues ya sabemos que todos los mercados han entrado en esa carrera con la Fed para reducir la liquidez y subir esos tipos de interés para luchar contra la inflación, ¿no? El crecimiento, evidentemente, en 2023 va a ser inferior que este año, pero bueno, pues como consecuencia de esa aceleración que todos estimamos, pero sí que creemos que este año ya se han alcanzado esos máximos de inflación y que el año que viene, bueno, pues la inflación continuará con esa tendencia bajista que ya se ha iniciado, en algunos países más que en otros por esa dependencia energética, pero sí que creemos que, bueno, pues 2023 va a ser un buen año tanto para la renta fija como para la renta variable, sobre todo en Europa. Gracias, Beatriz. Como bien decías, ¿no? La clave estará quizás en hasta qué punto esa desaceleración, puede ser más suave o más fuerte. Ahora sí, centrándonos un poco más en el mercado europeo, sí que me gustaría hablar, ¿no? Sobre, como bien has comentado antes, la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha afectado, como es lógico, en mayor medida al continente europeo. Pero ¿crees que una guerra prolongada en el tiempo,
como parece que es este caso, puede lastrar el rendimiento de las empresas europeas en bolsa durante el próximo año. Y me gustaría preguntar también qué sectores pueden verse más perjudicados por esta circunstancia. Creemos que sí que va a haber oportunidades en renta variable europea, de hecho las está viendo y nosotros, bueno, pues estamos viendo esas oportunidades y comprando compañías estos últimos meses, pero sí que creemos que también es muy importante el ser selectivo en este tipo de mercado, ¿no? Porque creemos que, bueno, estamos convencidos, ¿no?, que las compañías de calidad son esas compañías que se van a beneficiar en el futuro, ¿no?, de esta tendencia. De hecho, bueno, pues desde el año 1926 hasta el año 2022, en diferentes etapas de inflación que hemos vivido, porque esta no es la primera vez que vivimos esto, en diferentes estudios se recalca cómo en diferentes periodos de inflación, el pre, el post y el durante, las compañías que mejor lo hacen, los tipos de activo que mejor se comportan en esos momentos es el factor tendencia, las compañías de calidad y el oro, ¿no?, que ya todos lo conocemos como un activo refugio. Con lo cual sí que creemos que va a ser un buen momento para invertir en Europa, pero sobre todo a través de compañías de calidad. De hecho, bueno, pues el mercado de renta variable a nivel sector, como me comentabas, se caracteriza, bueno, pues por un mayor peso en sectores cíclicos y defensivos, que son aquellos sectores que lo hacen mejor en épocas de recesión, y que el estadounidense, ¿no? Estos sectores, por ejemplo, constituyen un 70% del MSCI Europe, del índice europeo, frente a un 50% en el Standard & Poor's 500, con lo cual por ahí pues el mercado de renta variable europea se puede ver beneficiado. Y luego, bueno, pues los indicadores de valoración son mucho más atractivos en Europa, porque ahora Europa ha sido más castigada por esa dependencia energética, sobre todo en países como Francia o Alemania, de Rusia, con lo cual, bueno, pues las rentabilidades por dividendo también son más favorables que en Estados Unidos y el crecimiento en los beneficios por acción también se estima que sea más atractivo. Luego, el sector financiero es un sector muy presente en Europa y es un sector pues que todos sabemos que los que tenemos hipoteca, que es un sector que se beneficia de la subida de tipos de interés. Y bueno, sobre todo, como decía, como de seleccionar compañías de calidad, que son aquellas compañías además que van a saber trasladar esos costes de inflación a sus clientes sin que, bueno, pues vean reducidos sus márgenes, ¿no? Y además, bueno, pues nosotros también nos gusta comentar que tenemos un fondo en renta variable europea que se llama Eurobolsa, que además hay una clase que reparte dividendos, ¿no? Pues para aquellos clientes que también, o esos inversores que deseen tener ese dividendo anual, ¿no? Gracias, Beatriz. Como bien señalabas, ¿no?, la importancia de seleccionar esas empresas de calidad, ¿no?, que puedan verse o beneficiadas o puedan traspasar los problemas de inflación al consumidor. Y bueno, ahora cambiando de tercio y yéndonos un poquito a la política monetaria, hemos visto cómo la Reserva Federal cambiaba su estrategia a 180 grados. Esta estrategia ha sido seguida también por el Banco Central Europeo, aunque a una diferente velocidad y con distinta agresividad, por así decirlo. Me gustaría preguntarte si crees que esta situación podría afectar al comportamiento de la renta variable en el corto y medio plazo. Desde luego que en el corto y medio plazo vamos a seguir asistiendo a eventos de volatilidad, eso prácticamente seguro, aunque no tenemos la bola de cristal, pero sí que nosotros, bueno, somos inversores realmente de largo plazo, ¿no? Y por eso creemos que es un buen momento para invertir en renta variable europea, ¿no? Porque si miramos dentro de 10 años miramos con el retrovisor, y estoy segura que 2022, 2023 habrá sido un buen año, ¿no?, para tomar posiciones, con lo cual en el corto plazo, contestando a tu pregunta, probablemente sí que tengamos eventos de volatilidad, pero sí que creemos que es un buen momento para tomar posiciones, ¿no? Los indicadores adelantados pues están apuntando a una desaceleración global, como comentábamos, en 2023, por esa coexistencia entre estancamiento e inflación, pero las dudas ahora pues están en eso, si será una desaceleración más suave o más severa, ¿no? Y bueno, pues las subidas de tipos de interés están para eso, ¿no?, para luchar contra esa elevada inflación y contra ese impacto de la guerra de Ucrania y la crisis energética. Y al final, bueno, pues lo que comentaba, ¿no?, la bolsa europea se encuentra en unas valoraciones muy atractivas y bueno, pues tras años de excesos monetarios, inyecciones de liquidez como respuesta a la pandemia, pues ahora ya toca normalizar esas políticas monetarias y que se han llevado a cabo de forma muy intensa, ¿no?, en 2022. No me hubiera gustado a mí ser banquero central en este año tan complicado. Sí, un momento difícil, ¿no?, sobre todo para tomar esas medidas.
que, bueno, como bien decía, son necesarias después de unos años de más laxos, por así decirlo, en política monetaria. Para finalizar, ¿no? Y me gustaría preguntarte si consideráis que puede ser un buen momento de entrada en renta variable europea después de las fuertes caídas, ¿no? Que, como hemos preguntado antes, hemos vivido durante todo este año 2022. ¿Y qué perspectivas podéis comentarnos acerca del próximo año? Bueno, pues como te decía, de 2023 sí que creemos que los niveles de inflación ya han hecho pico este año y que 2023 pues tendremos niveles de inflación más contenidos. Pues no quizá en el nivel de objetivos bancos centrales del 2, pero sí que, bueno, pues cercanos a ese 2%, con lo cual eso hará que los tipos de interés dejen de subir de una forma tan acelerada al menos y que, bueno, pues incluso pues lleguen a dejar de subirse, ¿no? Y el kit de la cuestión va a ser el cuándo van a dejar de subir y hasta cuánto van a subir, ¿no? Esos tipos de interés. Pero sí que creemos que es un buen año para tomar posiciones, ¿no? Como te decía antes, cuando miras por el retrovisor, pues ves un marzo del 2020 en el que pues te tiemblan las piernas cuando la bolsa, como inversor, ¿no? Cuando la bolsa cae un 30%, pero si miramos ahora, fue un muy buen momento, ¿no? Para tomar posiciones. Y nosotros también aprovechamos para comprar esas compañías de calidad que como son de calidad, pues en muchas ocasiones cotizan a múltiplos muy elevados y que ahora, bueno, por este efecto contagio de mercado, pues están en precios muy atractivos y estamos comprando pues compañías que todo el mundo conoce, ¿no? Pues por ejemplo en los fondos españoles o un Inditex que todos conocemos y que sabemos que también va a trasladar esos costes de inflación, porque si nos vamos a comprar una camisa a Zara y nos cuesta 20, pues si pagamos 22,90, pues la vamos a seguir comprando, ¿no? Entonces Inditex no va a haber tanto afectados sus márgenes y luego, pues por ejemplo, en los fondos europeos, como decía Eurobolsa, pues un Louis Vuitton que todo el mundo conocemos o un L'Oréal, ¿no? Son compañías pues que han estado siempre y que van a seguir estando y que hacen muy bien las cosas, ¿no? Gracias, Beatriz. La importancia, ¿no? Como decías, de aprovechar estos momentos de ruido o más volatilidad en el mercado, ¿no? Para seleccionar esas empresas de calidad y poder aprovechar estas oportunidades que nos da el ruido externo del mercado. Bueno, por último, Eso es. agradecerte tu presencia aquí una vez más, Beatriz, y desearte lo mejor y volverte a ver pronto. Muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un placer, un saludo.